Bueno, vamos a comenzar con la clase. Les pido autorización para comenzar la grabación de la cuarta clase del seminario de Inteligencia Artificial frente al Derecho. La idea de hoy es, bueno, es compartirla con Facundo, mejor dicho, Facundo va a llevar adelante la clase y retomar un poco algunas cuestiones de lo que estuvimos viendo en la clase pasada con Nicolás. Yo hice algunos apuntes de algunos aspectos que a mi gusto o a mi juicio me resultaron interesantes para trabajar en razón a la problematización de la inteligencia artificial frente al derecho. De qué manera encontrar problemas de investigación para los seminarios, para sus trabajos, así como, obviamente, para el mundo jurídico, ¿no? Estuvimos hablando de, bueno, la inteligencia artificial en la asistencia judicial, los beneficios, las ventajas que se ven. Ernesto, decís, no se escucha, ¿a mí no se me escucha o a vos no se te escucha? No entiendo. Sí, sí, profe, a vos te A mí se me escucho. escucha, ok. Gracias, Julieta. Em, bueno, les contaba, recordaba esto, todos los aspectos de los sesgos cognitivos, estuvimos trabajando bastante en relación a ese tema. Lo probamos, lo revisamos, vimos eh, eh, cómo nos encontramos, cómo nos devolvían las respuestas a nuestros propios sesgos cognitivos, ¿no? Cómo las computadoras lograron ya encontrar esos patrones, ¿bien? Vimos algunos aspectos de aplicaciones, para el control, tanto económico, como es la perspectiva que presenta Estados Unidos, ¿no? Como el control social, la perspectiva que vemos desde los países de China, como China, perdón, o esta mirada de la inteligencia artificial que presenta la Comunidad Europea, más centrada en los derechos humanos en algún sentido, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que me resultaron también interesantes para trabajar. Me resultó interesante esta referencia que yo estuve recordando las partes de la clase que decía de las instrucciones de la Unión Europea, marcaba que cuando se detectaba algún sesgo algorítmico, los estados o el desarrollo debía tratar de corregirlo. Me parece ese tratar de, me parece medio suave, ¿no? Porque cuando hay determinadas aplicaciones de inteligencia artificial, el tratar queda como, me pareció un poco suave en tratar de corregir los errores, ¿no? Quizás, no sé, detenerlo o marcar sospecha o marcar en un segundo plano, revisar. Bueno, algunas cuestiones de la supervisión humana, esto también lo habíamos conversado. Y estas miradas sobre el uso ético de la inteligencia artificial, o las referencias éticas, y tanto lo que yo veía es que tanto la mirada europea como la mirada de Estados Unidos o de China hace referencia a la ética, pero toma a la ética en un sentido instrumental, ¿bien? En un modo instrumental, ¿bien? Y esto me parece que puede generar algunas eh, dificultades de consensuar qué se entiende por ética aplicado a la inteligencia artificial. Así que bueno, básicamente esto es algunas de las cuestiones que tomé de apuntes, entre otras, sobre el tema, que después derivó en, bueno, todas las discusiones desde el punto de vista penal, ¿no? De la inteligencia artificial, las diferentes teorías, las diferentes miradas dentro de
de los desarrollos de inteligencia artificial respecto de cómo se aplicaría, qué sentido tendría, los propios límites, ¿no? Los propios alcances de la IA aplicada en el mundo penal, y bueno, una serie de dudas respecto, y bueno, y también algunas certezas, ¿no? Respecto de estos usos. Bien. Así que bueno, en base a esto, les quería invitar a Facundo, a Elian Facundo Giordano. Él es abogado de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Nos conocimos en la virtualidad, creo, supongo, seguramente en algún pasillo de la Facu nos hemos cruzado, incluso también estuviste en alguna participación docente, entonces en algún espacio nos hemos encontrado. Así que bueno, Facundo, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bueno, un placer estar acá. Primero que nada, muchas gracias José por invitarme. Cuando estudié me hubiese encantado tener un seminario de todo esto, de todas estas novedades, así que aprovechenlo, que bueno, se dan contenidos muy interesantes, como vamos a ver en la clase de hoy, que van a servir mucho para lo que es el futuro, ¿no? Y que sirven mucho para lo que es el presente, porque vamos a hablar un poco de eso hoy. Se cree que la inteligencia artificial es el futuro, pero en realidad es un presente que pide a gritos que sea regulado, que sea escuchado, que nos interioricemos, porque hay países, hay lugares donde ha avanzado mucho y quizás falta más estudio en el tema. Eh, Como bien dijo José, me egresé de la UNLP como abogado. Trabajé varios años en un estudio jurídico. El lunes he cambiado de trabajo, así que ha sido una semana movidita. Ahora estoy como asesor legal en jefatura de gabinete de Nación. Eh, Así que bueno, apenas me egresé, me he interesado en los temas de derecho informático, de inteligencia artificial, y bueno, he tratado de meterme en un congreso, de tratar de investigar, de tratar de escribir algún artículo, leer, porque me parece un tema de verdad apasionante y que hay muchísima tela para cortar. Cuando me egresé, eh, pensé, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? ¿A lo civil, penal, laboral? Pensaba en compartimentos estancos, ¿no? En ramas del derecho. Y cuando fui encontrando lo de la inteligencia artificial, dije, está bueno, hay mucho para descubrir, para investigar. Así que bueno, también para que lo puedan tener como una posibilidad a futuro, el hecho de la investigación, el hecho de meterse en todos estos temas. Así que bueno, voy a empezar con la clase, voy a compartir la presentación que hice. Ustedes me dirán si se ve bien. Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, hoy, como bien dijo José, vamos a hablar un poco de la responsabilidad civil por inteligencia artificial. Vamos a adentrarnos mucho en ese tema y vamos a profundizar un poquito, aunque ya Nicolás lo hizo muy bien el viernes pasado, sobre los sesgos algorítmicos, que ya vi la clase pasada, varias intervenciones muy buenas. Así que bueno, para profundizar un poquito sobre eso y qué tipo de responsabilidad puede caber en un sesgo. Muy bien. Así que bueno, para a grandes rasgos ver lo que vamos a tratar hoy, la responsabilidad, se me va, tengo las caritas de Zoom acá sobre los temas y no veo nada, ahí está. En cuanto a inteligencia artificial y responsabilidad civil, vamos a ver la responsabilidad en el contexto civil. Ya Nicolás lo hizo en el penal, así que bueno, vamos a tratar de ver cómo la IA se maneja dentro de la sociedad. Vamos a tratar el anexo de la Comisión Europea, que son una serie de recomendaciones que le han hecho al Parlamento Europeo sobre la inteligencia artificial, porque como les dije, hay muchísimas lagunas, hay muchísimos espacios por llenar en materia de regulación. Entonces, todo el mundo está avanzando hacia eso, está tratando de llenar huecos a medida que se avanza, ¿no? Porque la inteligencia artificial, como vamos a ver hoy, como ya seguramente ustedes sabrán,
está avanzando a pasos agigantados. Hace 10 años, la inteligencia artificial era una cosa totalmente distinta a lo que vemos hoy, y probablemente dentro de 10 años sea otra cosa totalmente distinta a la que tenemos hoy. Y ahí es cuando entramos nosotros, los abogados que tratamos de investigar estos temas, porque en base a la regulación, en base a las distintas normativas, es donde podemos encontrar los distintos modos en que esto se inserta en la sociedad. Vamos a hablar un poco también sobre la autonomía y predictibilidad de los sistemas, sobre cómo la IA puede llegar a ser en un momento impredecible, cómo puede llegar a ser autónoma, eh, y en palabras llanas, escaparse de las manos. Y bueno, ¿cómo actúa la regulación ante una situación que se te va de las manos? Es difícil, y bueno, también en eso es donde se encuentran los avances en normas y demás. Vamos a ver cómo está la situación del derecho argentino en estos temas. Eh, ¿Se está regulando en Argentina? Después me dirán ustedes qué creerán, si se pueden hacer algunas analogías, si hay leyes sobre esto. Ya vamos a ver sobre eso. Y después, ejemplos bien concretos para que ustedes puedan tener sobre robótica, coches autónomos y motores de búsqueda. 3 lugares donde la IA está avanzando mucho, ha avanzado mucho hace ya décadas, y que son importantes de tener en cuenta porque mañana, hoy, salen noticias todo el tiempo de que en alguna ciudad de Estados Unidos ya hay un auto que se maneja por sí solo y que ha tenido un accidente o no. Un poco también han visto con Nicolás la clase pasada. Y por otro lado, vamos a profundizar un poco, como les dije, pero no vamos a andar tanto, porque bueno, ya tuvieron un poco de material la clase pasada, sobre algoritmos, qué son, cómo se manejan, qué es un entrenamiento de algoritmos, machine learning, deep learning, qué son todos estos conceptos que aparecen en los textos técnicos, regulaciones y potenciales soluciones de los sesgos algorítmicos. Como decía hace un rato José, hay que intentar regular estos sesgos, hay que intentar evitarlos, o qué hay que hacer. Un poco ya han hablado de Joy Buolamwini y la Liga de la Justicia Algorítmica, esta persona que descubrió a través de un sistema de inteligencia artificial que tenía un sesgo y que por tener piel negra no la reconocía. Vamos a ver algunos casos prácticos también sobre un reclutador de personal de Amazon, el sistema de salud de Estados Unidos y los motores de búsqueda de Google, a ver si están sesgados o no. Algo que me olvidé de decirles, interrúmpanme cuando quieran, participen cuando quieran. Soy de la idea de tener un poco más corta la clase quizás, y que salgan inquietudes de ustedes y que podamos ir charlando y haciendo la clase entre todos. Así que sin problema eso. Muy bien, para introducir un poquito en todo lo que vamos a hablar hoy, puse algunos conceptos hacia al azar para saber de qué estamos hablando. En primer lugar, estamos ante un antropocentrismo moderno. ¿Esto qué significa? Que estamos ante una sociedad que tiene en el centro al hombre como la figura, ¿no?, que conocemos usualmente del hombre, y todas sus dimensiones. Y, y hoy se nos presenta un desafío también con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hacia dónde va el hombre con esta inteligencia artificial? Hoy leí un titular, ayer no me acuerdo, buscando un poco más de información sobre todo esto para traerles, y que decía: la inteligencia artificial te va a sacar el trabajo. Perfecto, muy concreto, muy alentador, la verdad, y es un poco lo que cree muy gran parte de la sociedad, ¿no? Que este antropocentrismo va a cambiar, y está cambiando, que se está desplazando un poco el lugar del humano, digamos, como centro para poder dar lugar a la máquina. En esta, como hablaron la primera o segunda clase con José, en esta cuarta revolución industrial, ¿no? En esta revolución industrial de la inteligencia artificial, ¿en qué lugar se encuentra el humano? Son temas interesantes para ponerse a pensar, y de eso vamos a hablar un poquito hoy. La utilidad y la eficiencia por la inteligencia artificial, y de vuelta, ¿qué lugar tiene el humano? ¿Para qué se usa la inteligencia artificial? Uno a primera vista podría decir que para hacer las cosas más eficientes, más rápidas, quizás porque son más útiles. Yo estoy a favor en muchos casos de la utilización de la inteligencia artificial automatizada, y muchos autores dicen que reemplaza los trabajos automatizantes, ¿no?
esos trabajos que quizás son monótonos y que no terminan de dignificar totalmente a la persona, ¿no? Algún tipo de trabajo en el que hay que hacer así, un dedo al otro, apretar un botón, no tiene nada de malo, me parece, en mi opinión, que lo haga una máquina y que se puedan dedicar a tareas más humanas. Entonces, bueno, ¿qué lugar tiene el humano ante la aparición de la inteligencia artificial hace varias décadas? Y después algunos conceptos quizás un poco más técnicos, no sé si ya habrán hablado de lo que es el machine learning, de lo que es el deep learning. Tengo acá una imagen que lo grafica bastante bien. Como ven, tenemos arriba la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, como ya sabrán, hay tantas definiciones como estudiosos. La inteligencia artificial se podría decir en las definiciones de McCarthy, de mediados del siglo XX, como una serie de sistemas que tratan de imitar a lo humano. Entonces, si tratamos de imitar a lo humano, vamos a ver si lo tratamos de imitar en su faz laboral, en su faz de actividad. Algunos hablan que en algún par de décadas llegará lo que se llama la conciencia artificial, lo cual es casi inimaginable hoy día, pero como avanza tan rápido, ya ni sabemos. ¿Y en qué se basa la inteligencia artificial? Básicamente en dos sistemas. El machine learning, que traducido sería algo así como aprendizaje automático, y el deep learning, que sería algo así como el aprendizaje profundo. No hay que tomar las definiciones literales traducidas porque podrían prestar a confusión. ¿Qué es el aprendizaje automático? Es entrenar a un sistema, a una máquina, a través de una serie de algoritmos, ingresándole datos, aquí entra todo lo que es el análisis de datos, big data y demás, para que después tenga cierto output, tenga cierto resultado y conduzca a cierta solución. Entonces, se le dan datos para que después la máquina, el sistema, el dispositivo los pueda clasificar y saque un output según los algoritmos, según los datos que ya tienen. Ahora voy a tener una imagen que quizás sea un poco más gráfica. ¿Qué es el deep learning? La máquina acá ya no solo clasifica y saca un output, sino que es un sistema de redes. Acá, como pueden ver, son todas redes, lo que se llama redes neuronales. ¿Para qué? Para que estos algoritmos se puedan entrecruzar con las distintas clasificaciones y la máquina, como en el machine learning, pueda aprender de todas esas soluciones que dio, de todos esos datos que le hicieron, y sacar nuevos outputs cada vez que se lo requiera. Por acá hay una imagen que es bastante gráfica. Acá. Bien, nosotros como input le damos en el machine learning un auto, pongámosle, un tipo de auto. Se clasifican los datos, se extraen diferentes variables sobre el input que le estamos dando, se clasifican luego, se ponen, bueno, me diste 2 autos rojos, 2 autos azules, 2 autos de 1,5 metros, 2 de 2 metros y así, y sale un output. Entonces el sistema va aprendiendo a medida que le vamos dando diferentes datos. ¿Qué pasa en el deep learning, en las redes neuronales, en estas redes que se llaman ocultas? Todo está junto, toda la clasificación, la extracción de datos, la recolección de datos, todo está escondido, todo está, digamos, de alguna manera en una trama que es bastante difícil saber cómo se llega al resultado final, a este output. Por eso, ahora vamos a retomar, le hablaba un poco de la impredictibilidad de los sistemas. Las redes neuronales, en algún momento, quizás son tan fuertes que no sabemos qué tipo de resultado van a dar, no sabemos por qué llegaron a ese resultado. En un rato también vamos a hablar de lo que se llama la caja negra, ¿no? De todas estas operaciones que hace un sistema, que hace un dispositivo, que no sabemos cómo se ha llegado al resultado por el simple hecho de que no conocemos lo que están haciendo esas redes neuronales y de la manera que están operando. Así que bueno, eso para Machine Learning, Deep Learning, no sé si ha sido muy confuso, si ya tenían algún conocimiento del tema por otro lado, pero bueno, me van avisando cualquier cosa. Un poco habíamos hablado recién del entrenamiento de algoritmos, y de qué son los algoritmos, vamos a hablar ahora. A ver, creo que también tengo una imagen por acá. Yo me manejo mucho con las imágenes porque me parecen muy gráficas. Un algoritmo es una manera determinada de llegar a determinada solución, ¿no? En palabras muy básicas. Después habrá definiciones más técnicas, ¿no? Pero un algoritmo, por ejemplo, es este problema que tenemos acá.
tenemos como input un problema, la lámpara no funciona. Entonces, el dispositivo, la máquina, en este caso quizás nuestra cabeza, nos hace la pregunta, ¿está enchufada? Si la respuesta es no, llegamos a cierta solución, a cierto output. Si la respuesta es sí, le hemos dado otro dato más para que trate de clasificar y ver qué solución tomar. ¿Está el foco quemado? Y ahí tendremos distintos outputs. Esto es un algoritmo en conceptos muy básicos. Después hay que llevarlo todo esto a la programación, ¿no? Al caso del auto, por ejemplo. Bueno, ¿es un auto de determinadas medidas? Sí, no. Bueno, en caso que responda que sí o que no, ¿de qué color es? Bueno, es de tal color. Y así ir clasificando, así ir agrupando por términos en común y dar un output con respecto a esto. Por ejemplo, esta imagen bastante divertida sobre un CAPTCHA que nosotros tildamos, que nos dice, bueno, tildá los chihuahua, por ejemplo. Y el Machine Learning en algún momento clasificó que los chihuahuas se parecían a un muffin, ¿no? Entonces, esto es real, ha aparecido en distintos CAPTCHA, y sí, se parece un poco, pero no tiene nada que ver una comida con un perro. Entonces, bueno, ver cómo lo impredecible del sistema, lo impredecible del dispositivo puede llevar a resultados absurdos, totalmente absurdos. Muy bien. Acá hay un poco más sobre Machine Learning, Deep Learning. ¿Ven? Acá les damos diferentes etiquetas a la máquina las procesa, las clasifica y las ordena. Gatos y no gatos. Por ejemplo, nosotros le damos distintos tipos de input, como estaba diciendo hace un rato, los clasifica según el algoritmo que nosotros le pongamos, según estas preguntas que vemos acá, según qué características tiene que tener un gato y demás, los clasifica en gatos y no gatos, en algo bastante básico. Después puede haber más especificidad y demás, ¿no? Acá está cómo se clasifica. En la matemática de los algoritmos se hace una línea y se ponen de un lado lo que se asemeja a algo, de otro lado lo que se asemeja a otra cosa, según distintos valores. Que los valores son estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo a ver si la lámpara está enchufada o no. Los valores pueden ser la longitud del auto, el color del auto y demás. Así que bueno, a grandes rasgos, eso es un algoritmo y de esa manera se entrenan, ¿no? A partir de el proceso, la recolección y la clasificación de los datos. Algunos conceptos también, la IA de lo que es el IT en realidad, desarrollador, que es aquel que desarrolla un sistema, un programa, aquel técnico que elabora ciertos algoritmos para llegar a cierto resultado. La programación, no sé si alguno de los que está acá tendrá algún concepto sobre programación, si ha aprendido a programar, lo cual puede ser porque está bastante ligada la inteligencia artificial en su fase de regulación con la programación, ¿no? Que básicamente la inteligencia artificial son sistemas programados. ¿En qué? En distintos lenguajes. Que los técnicos sabrán, por ejemplo, existe el lenguaje Python, existe el lenguaje JavaScript, a través de los cuales se pueden programar distintos sistemas de inteligencia artificial y cada uno tiene su especificidad para llegar a cierto resultado, ¿no? Por ejemplo, muchas de las máquinas que se usan en el Poder Judicial, que recién se están empezando a implementar, se usan con el lenguaje Python o el lenguaje C#, que cualquiera lo puede aprender, ¿no? Entonces, bueno, es ver qué lógica tiene ese lenguaje para poder después agregar algoritmos, machine learning, deep learning y demás. Y bueno, esta pregunta también un poco más a modo de reflexión, para empezar, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? Como les decía, hace tiempo no era lo mismo que estamos viendo hoy, y dentro de un tiempo probablemente no sea lo mismo. Entonces, es importante estar actualizados sobre estos temas, tenerlos presentes, e ir investigando cada vez más para saber no solamente qué regulación deberían tener la inteligencia artificial, sino cómo será nuestra sociedad del futuro. Muy bien, esto ya hablamos. Cualquier cosa me van diciendo, sin problema. Así que bueno, nos metemos de lleno a la responsabilidad civil. Ya hablamos un poco del índice de los temas que vamos a tratar.
Así que vamos directamente a qué. Me gusta graficar la responsabilidad civil en estos tres dibujitos, en estas tres caricaturas, que creo que todos conocemos acá, para ver de cómo actúan, para tener algo presente, digamos, cuando estamos hablando de cosas quizás un poco abstractas, ¿no? Cuando hablamos de Wall-E, por ejemplo, estamos hablando de un robot, de un sistema en una sociedad distópica, en una sociedad apocalíptica, donde quizás el sistema tenga vida, tenga conciencia y demás. Estamos hablando de Robotina, de los supersónicos, no sé si algunos quizás no la conocen. Robotina vivía en una familia tradicional, pero que vivía en el espacio, ¿no? Con los supersónicos. Vivía el día a día. Muchas personas el año pasado quizás sacaron a la luz varios episodios de los supersónicos, porque parecía que estamos viviendo en ese futuro, ¿no? En videollamada por Zoom, en ejercicio por Zoom, en clases virtuales y demás. Y este dibujito es del año 1970 y algo, así que imagínense. Entonces, bueno, la tomé de Robotina como un sistema que puede convivir con la sociedad tradicional que conocemos hoy día, con la cotidianidad nuestra. Y por último, a Herbie, de Herbie a toda marcha, que si bien no es un coche autónomo, soy consciente de eso, podemos hacernos de cuenta que sí, tenía de alguna manera pensamiento y decisiones propias, lo cual ya veremos si los coches autónomos lo tienen, y no lo manejaba nadie, que me parece que, bueno, en algunos momentos de la película sí, en otros no. Pero me parece que eso es lo esencial que vamos a hablar sobre los coches autónomos. Así que bueno, para empezar, sobre la responsabilidad civil hay que tener claro estos conceptos. Autonomía y predictibilidad del sistema, de la máquina, de la inteligencia artificial que vamos a hablar. ¿Es autónoma la inteligencia artificial? En algún punto puede que lo sea, según cómo se la programe, según cómo se desarrollen esas redes neuronales que hablamos recién. En algún momento puede llegar a ser autónoma. ¿Por qué? ¿Cuándo llega a ser autónoma? Cuando el desarrollador, cuando el programador se encuentra con un output, con una decisión, con una exteriorización de la máquina o del programa que no había sido prevista. Que no había sido prevista en la cantidad limitada de situaciones que le había dado, ¿no? Porque como ya vimos, la máquina va aprendiendo a través de los algoritmos, a través de distintos datos que se le van poniendo y que se le van presentando. Ahí vamos a esto, a la impredictibilidad de la máquina. La máquina es impredecible cuando se le presentan datos y aprende tanto que hay una solución que no estaba prevista, pero que la pudo hacer por la cantidad de datos que tuvo, por la cantidad de datos que procesó, que clasificó y demás. Pero también nos encontramos ante otro factor, que es la impredictibilidad del ambiente. Lo que nos configura como humanos es quizás tener que tomar decisiones ante algo impredecible, ante algo que nos descoloca de nuestros planes, ¿no? ¿Y es por qué? Porque nos encontramos con otro ser humano, con distintas máquinas, con distintos ambientes, circunstancias, contextos en los que nos encontramos, y que todo eso hace a la vida impredecible. La vida nuestra, y ahora la inteligencia artificial también, ¿no? Porque si estamos hablando de un sistema que va agarrando algoritmos, que va agarrando datos, que los va clasificando, ante esa impredecibilidad tiene que hacer algo, tiene que tomar un output. Puede ser un output absurdo, como el que les mostré recién del CAPTCHA, con los perritos y los muffins, o puede ser un output que sea realmente útil y coherente y que siga aprendiendo de eso. Entonces va aprendiendo de situaciones más complejas y va de alguna manera creciendo la inteligencia artificial. Pasa mucho con los vehículos autónomos. Por último, este concepto del que les hablé recién de la caja negra, ¿no? De estos algoritmos, de estas soluciones que no sabemos cómo llegan. En la primera diapositiva les había puesto una fotito de las redes sociales, ¿no? Tienen un algoritmo que obviamente es conocido solamente por la empresa, y los empleados que lo desarrollan firman un acuerdo de confidencialidad y demás. ¿Por qué? Porque no necesitan que se sepa, porque no quieren que se sepa cómo se llega a determinadas soluciones, cómo hay determinados sesgos, y es por eso que también es tan difícil ver cómo evitar un sesgo, tratar de solucionarlo, como habíamos dicho hoy, por esta caja negra de la que hablamos. La Comisión Europea es un órgano que le da distintas recomendaciones al Parlamento Europeo sobre distintos temas. En este caso,
trató la inteligencia artificial y más que nada la responsabilidad por inteligencia artificial. Entonces empezó a decir que debíamos dar, que en realidad la Unión Europea debía dar distintas definiciones lo suficientemente amplias para los avances de la inteligencia artificial. Y un poco es lo que estábamos hablando recién, la inteligencia artificial crece a pasos tan avanzados, tan agigantados, que es muy difícil dar una definición y que cuadre esa misma definición para mañana mismo. Como si hace 10 años hubiesen dado una definición sobre estos temas y quizás hoy día muy seguramente no encajarían. Entonces empezó a hablar sobre los robots habilitados por inteligencia artificial o IoT con capacidades mejoradas para interpretar el entorno. IoT, muy resumidamente, el Internet de las Cosas, son aquellos, es el sistema por el cual aquellos dispositivos que tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, se conectan con distintas plataformas a través de inteligencia artificial o de distintos dispositivos electrónicos para realizar determinadas funciones, como por ejemplo prender la luz desde el celular, el Chromecast, por ejemplo, y demás. Entonces, la Comisión Europea no solamente habló sobre la inteligencia artificial, sino sobre el IoT también. Un poco lo que hablábamos recién, dijo la Comisión Europea, esta combinación entre autoaprendizaje y autonomía. El autoaprendizaje de la máquina, ¿no? Cómo va tomando resultados constantemente y cómo en algún momento podría llegar a ser autónoma. Ustedes piensen en el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Una inteligencia que está siendo creada a base de algoritmos, datos y palabras puestas en un código. Yo cuando lo pienso, la verdad es increíble cómo a partir de un código puede haber un sistema que aprenda por sí mismo y que llegue a determinadas soluciones hasta el punto de que algunos lo consideran autónomo. Entonces, ¿esto qué lo hace? Poco predecible. Y como todo, puede causar daños, ¿no? Daños no solamente por el contacto, no solamente porque un robot te haga algo, sino también por el hardware, por la parte no tangible de todo este sistema. Llámese robo de datos, llámese falsificación de identidad, lo que sea. Verán más adelante, el viernes que viene, me parece, un poco sobre estos temas, así que está bueno que se queden con esa idea, ¿no? De que puede haber daños que van más allá de lo tangible. Entonces se dan distintas soluciones. Una puede ser responsabilidad por hecho ajeno, puede ser responsabilidad por animales, como lo prevé nuestro código también. Hay tantas soluciones como estudiosos que hablen del tema y sobre países que lo regulen, ¿no? Porque algunos pensarán que es mejor una solución para no interferir en el desarrollo de la IA, otros pensarán otra cosa. Nuestro Código Civil y Comercial, ya le voy adelantando, aunque ahora hablemos de eso, pone una responsabilidad objetiva, entonces hay que ver el daño que causa, más que quién lo causa o qué lo causa. Entonces si hay un daño se debe reparar integralmente. No sé, José, si quería decir algo. No, no. Justamente hoy, cuando comenzaste la charla, me resultó interesante cómo marcabas los posibles riesgos, las posibles situaciones, y que afortunadamente no hay nada que lo piense a esta impredictibilidad como una situación de fuerza mayor, ¿no? Porque eso realmente sería muy catastrófico, ¿no? Pero me parece que creo por el buen camino verlo hacia la responsabilidad objetiva. Sí, sí, totalmente. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero imaginémonos si pongamos la responsabilidad subjetiva en un robot. ¿Con qué bienes nos va a pagar el robot, ¿no? El daño que nos cause. ¿Qué patrimonio puede llegar a tener un sistema para poder contribuir a una determinada indemnización? Pero eso no quita de que haya países que están tratando estas soluciones, ¿no? Y de que estén tratando de ver qué está pasando acá. Propiedad intelectual, dice Nicolás. ¿A qué te referís, Nico? ¿A qué responsabilidad corre por la propiedad intelectual? Como forma de tener patrimonio. Ah, bueno, claro, sí, puede ser. Puede ser. Hay casos donde se está tratando justamente eso. Ahora voy a hablar sobre eso, sobre tomar, quizás darle personalidad jurídica al robot. Tomarlo como si fuese una sociedad, ¿no? Y que el patrimonio lo conforme estas cosas, ¿no?
el capital de la sociedad, el patrimonio, la propiedad intelectual y demás. Entonces, acá llegamos a nuestro código, ¿no? A ver si el daño es evitable o no. Hay distintas soluciones. Nuestro código, como bien dije, prevé la reparación integral del daño, entonces cae una responsabilidad objetiva. Esto es lo que nos dice el anexo de la Comisión Europea. Acordémonos. Entonces, bueno, con respecto a esto, ¿habría una potencial exoneración de la responsabilidad? ¿Habría algo que exonere de responsabilidad al desarrollador, al dueño, al guardián, como ahora veremos? Y es un tema en debate que está cuestionado en todo el mundo. Es un tema como que no se han llegado a muchas respuestas si se debería exonerar al desarrollador cuando se le introducen modificaciones al sistema, si se lo debería exonerar cuando ha salido de la previsibilidad de sus ideas, de su desarrollo, y es ahí cuando nos encontramos ante la impredictibilidad que choca con eso, ¿no? Entonces, bueno, entramos de lleno a la robótica para ver la responsabilidad bien ligada a la robótica, a los coches autónomos y a los motores de búsqueda. Deber de prevenir el daño que trae. Sí, totalmente, Ernesto. Ahora voy a nombrar los artículos del Código Civil y vamos a hablar un poco de este deber de prevenir que nos trae nuestro código y el deber de reparar integralmente también, ¿no? Y a qué se asemeja la inteligencia artificial. Entonces, bueno, cuando empezamos a hablar de robótica, tengan bien presentes estas imágenes concretas que les di, ¿no? A Robotina, a Wall-E, y vamos a empezar a hablar de las leyes de Asimov, tras el siglo pasado, cuando empezó a estar la robótica en boga. Las leyes de Asimov son 3, que van a ver que se relacionan una con otras, son concatenadas. Un robot no hará daño a un ser humano, ni permitirá que por inacción éste sufra daño. Un robot obedecerá las órdenes que reciba de un robot, a no ser que entre en conflicto con la primera ley. Por tercero, un robot protegerá su existencia en la medida en que no entre en conflicto con las leyes primera y segunda. No le puse los nombres, pero bueno, primera, segunda y tercera. Entonces vemos cómo de forma concatenada, el robot en última instancia va a prever su propia integridad, antes va a prever la integridad de otro robot, y antes, por sobre todo, va a prever la integridad humana. Esto, ya se imaginarán, se dio en un contexto donde habían ocurrido 2 guerras mundiales y donde los avances tecnológicos eran muy grandes. Entonces, la robótica usada para las guerras estaba a punto de venir. Y bueno, era importante sentar leyes como así fundamentales para poder entender estos temas y para poder generar una ética, como hablaba Nicolás la clase pasada. Entonces tenemos distintas teorías sobre cómo la responsabilidad se liga a la robótica. En Arabia Saudita, por ejemplo, como hablaba hace un ratito, se le da una personalidad jurídica, o se está en tratativas de dar una personalidad jurídica al robot. Y como hablábamos recién, ¿cómo correría esa indemnización? Quizás con capital de la sociedad, quizás con derechos de propiedad intelectual. Es algo que está todavía en tratativas en Arabia Saudita, que ha optado por correrse un poco del panorama mundial de la responsabilidad objetiva, y que también con las analogías del Código Civil y Comercial va un poco más hacia la teoría del riesgo creado, que ahora vamos a hablar sobre eso. Cecilia Danesi, una investigadora sobre inteligencia artificial de acá de Argentina, habla mucho sobre la cuestión de la titularidad del robot. ¿A quién pertenece el robot? Porque una cosa es quién lo desarrolló, otra cosa es quién es titular del mismo. Porque también se puede ver por ese lado la responsabilidad. Bueno, no vamos con quién lo desarrolló, sino vamos con quien lo adquirió sabiendo todas las cosas y la impredictibilidad y las demás soluciones a las que podía llegar el robot, por más que sea autónomo en algún momento. Y bueno, entran en juego estos conceptos también, ¿no? El robot en algún momento puede tener alguna subjetividad, se lo puede tomar como sujeto de derechos. Entra en juego la culpa, también la legitimación. Por ejemplo, pensemos, quizás no hoy día, pero en algunos años, muy probablemente
se haga un caso donde un robot autónomo, donde hoy día están trabajando en nuestra sociedad, como por ejemplo en el sistema de salud de Estados Unidos, en el de China, por ejemplo, también, donde en la pandemia del coronavirus se ha visto donde diferentes sistemas automáticos han sido de gran ayuda para pacientes internados. Entonces, bueno, el robot podría ser legitimado pasivo en alguna circunstancia de responsabilidad civil. Son interrogantes que se están dando hoy en día y que se están llegando a diferentes respuestas, aunque se está tratando también de tener un concepto igual para todo el mundo, ¿no? Entra en juego también el concepto de la culpa. Si vamos en algún momento a llegar a tener una conciencia artificial desarrollada, bueno, le podría caber cierto tipo de culpa. Ahí en ese momento podría llegar a ser el robot pasible de subjetividad. Son bastantes interrogantes que como hay tantas teorías, es preferible que ustedes puedan investigar por su lado, ver qué solución le encuentran ustedes también con respecto a nuestro código, con respecto a la regulación internacional y demás. Y bueno, acá vamos al quién responde, ¿no? Porque hablábamos mucho del daño, hablábamos mucho de que los robots hoy día ya existen, y hoy día quién responde. Vamos a estos artículos de nuestro Código Civil y Comercial. Si alguien lo tiene a mano, lo puede ir siguiendo también. Hay distintas teorías que se pueden aplicar en nuestro Código Civil y Comercial con respecto a los robots, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los hijos, donde dice que los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental. Podría encuadrarse, sí, en algún sentido, obviamente dejado de lado todo lo que es responsabilidad parental. Después, el daño causado por animales, que también se encuadra en el 1757, que creo que está en otra diapositiva. Con respecto a otras personas encargadas, los delegados en el ejercicio de responsabilidad parental, tutores y curadores, ahí como que nos vamos acercando un poco más a la figura del 1754, dejando de lado la responsabilidad parental. Bueno, no debo tener 1757 más adelante. Pero todo va en relación a la teoría de que quien pone un riesgo, como dice la teoría del riesgo creado, debe hacerse cargo de ese riesgo que introdujo a la sociedad, ¿no? Como en el caso de los animales. Si yo desarrollo un robot que puede llegar a ser pasible de causar daños, tengo que hacerme cargo por ese riesgo creado, ¿no? Nada de subjetividad en el robot, nada de legitimidad pasiva del robot, sino que uno, por introducir el riesgo, sea el desarrollador, sea el dueño, va a hacerse cargo de esta responsabilidad. Por último, en base a esto, lo que propone Danesi también es la creación de un registro de titularidad de robots, ¿no? Preveyendo que en el futuro quizás haya tantos que cueste saber de quién es cada uno, y en esta autonomía también no podamos encontrarnos ante una falta de regulación en ese sentido. Entonces, lo que se propone es avanzar sobre la teoría del riesgo creado para en estos casos, y además la creación de un registro de robots y de sistemas para poder saber a quién le correspondería la responsabilidad en última instancia. Entonces, bueno, un poco lo que hablaba recién, ¿no? La teoría del riesgo creado, que debería tener una potencialidad dañosa, ¿no? Eso que introducimos en la sociedad. Y después, claramente, estos robots no es que se largan a la sociedad o no es que se introducen para alguna tarea en particular y ya se dejan de lado, se olvidan, sino que se actualizan, sino que se tienen que mantener, y es ahí cuando entra la figura de nuestro Código Civil y Comercial del guardián. Tenemos al dueño, tenemos al guardián. Tenemos al dueño, que es quien adquirió y quien puso ese riesgo en la sociedad, y tenemos al guardián, que es quien actualiza ese software, quien actualiza ese sistema y demás. Como habíamos dicho, se prevé la creación de un registro, se motiva la creación de un registro de robots, y por sobre todo un seguro también, ¿no? Nosotros, si estamos poniendo ese riesgo en la sociedad, deberíamos poner un seguro, como si fuese un coche, como si fuese un vehículo, por alguna potencialidad dañosa que se pueda llegar a causar.
Entonces, bien, hasta ahí con robótica. No sé si alguien tiene alguna duda, no sé si quieren hacer algún comentario, algún aporte. Ahora vamos a hablar un poco sobre los coches autónomos. ¿Nadie por ahora? Bueno. Bueno, entonces, hablando sobre los coches autónomos, me gustaría darles una definición que tengo acá en un machetito para no... A ver, el chat. Si hay que crear un registro de programadores de IA. Es una idea muy buena también, para saber quién está desarrollando ciertas cosas, ¿no? Eh, También para que después no solamente se haga cargo el dueño de cierto sistema, sino que se pueda consultar con el programador, por ejemplo, qué es lo que previó, qué es lo que desarrolló y demás. Por el tema de que se pueden crear con este sentido, si vamos a una revolución llana, robots que atenten sobre cuestiones humanas, ¿no? Que causen daño y demás. No sé si José quería decir algo. Sí, no, justamente Nicolás lo había marcado la clase pasada, este proyecto, esta idea del registro que tiene Álvarez Larrondo, de un registro de desarrolladores, ¿no? Y eso me parece sumamente interesante en relación interesante justamente en este sentido que marcabas vos, Facundo, pero también no deja de tener enormes límites en relación a estos aspectos, ¿no? Este registro de programadores. Me parece una idea interesante que se puede profundizar y se podría trabajar, pero no deja de tener ciertos límites, al menos hay que leer un poco mejor lo que plantea el autor, ¿no? Pero en estos aspectos de, bueno, cuando se desarrolla y se vende y se comercializa y dónde está, hasta dónde llega, hasta dónde podemos llegar al programador, ¿no? Un poco es esto que marcabas vos, Facundo. Sí, y también yo cuando pensaba qué posibles soluciones se le pueden dar a este tema, pensaba, bueno, también podríamos guardar en un registro el código con el cual se implementa el sistema, la máquina, pero ese código, como dije recientemente, puede llegar a lugares a partir de los datos que le encomendemos, que son totalmente inimaginados para quien lo desarrolló, ¿no? Hablaba un poco Nicolás la clase pasada sobre el bot de Twitter, que había llegado a resultados que no se esperaban por los desarrolladores, por la cantidad de datos que le habían dado, que también eran inesperados o que eran con cierta tendencia maliciosa, además, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando sobre un aprendizaje automático, es interesante ver cómo se va a regular ese aprendizaje automático, ¿no? Perdón. Sí, 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 sí. Sí. Permiso, ¿cómo le va? ¿Qué Me tal? voy a poner el traje de viejito cascarrabias y voy a decir lo siguiente. Yo encuentro que muchos de estos trabajos, digamos que hace rato que estamos todos con estos temas, noto una fuerte tendencia a buscar formas de limitar la responsabilidad en pos de un supuesto desarrollo. Pero en general son todos sistemas de, bueno, ¿cómo hacemos para limitar? ¿Cómo hacemos para limitar que no sea responsable? Y capaz que hay que empezar en la discusión, se me ocurre, lo tiro como idea nomás, desde ¿por qué hay que limitar la responsabilidad? ¿Qué es el desarrollo que se espera obtener? Porque digamos que hemos tenido en varias áreas, por ejemplo, se me ocurre ahora medicina, en un momento donde no se limitó la responsabilidad y se experimentaba bastante con humanos, donde hubo desarrollos importantes. Bueno, en este momento, ¿estaría la sociedad dispuesta a hacer ese mismo experimento? De limitar la responsabilidad, por ejemplo, de los laboratorios en pos de un remedio, y lo tiro justo en medio del tema de las vacunas. ¿Se entiende? Entonces, con Internet también, falta de regulación para que se libre el desarrollo. Bueno, termina siendo negocio. ¿Se entiende el planteo? Digo, ¿hasta dónde vamos a buscar limitaciones para el desarrollo? ¿Hasta dónde vamos a pensar
liberar de responsabilidad en pos de un hipotético desarrollo, y si cualquier desarrollo tendría que tener esas limitaciones, o si habría que hacer una categorización de inteligencia artificial en función de, no sé, el cuidado medioambiental. Bueno, entonces eso capaz que está bueno limitar la responsabilidad. Ahora, inteligencia artificial en pos de Bitcoin, o alguna cripto o algo por el estilo, y capaz que no está tan bueno. ¿Se entiende? Lo tiro así como al pasar nomás. Sí, sí. Sí, muy interesante lo que decís, Ernesto. Eh, Conectado a esto, no sé si hablaban en las clases pasadas sobre una posibilidad que se había surgido no me acuerdo si en Europa o en Estados Unidos, para que las empresas puedan regular sus propias formas eh, de limitar la responsabilidad por los algoritmos que ellas introducían, ¿no? Entonces, estamos dándole las herramientas a las mismas empresas que podrían causar un daño para que se autorregulen, lo cual podría ser una locura. Pero sí, es muy, muy interesante lo que decís, en pos de qué va el avance. Sí, sí. Con protección de datos. Bien, perfecto. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más conectado a lo que dijo Ernesto o de otra cosa para hacer algún aporte. Bueno, muy bien. Continuamos. Vamos a hablar un poco de los coches autónomos, vamos a corrernos para otro lado de la inteligencia artificial. Ya les dejo implantado el tema sobre robótica. Vamos un poco hacia esto, que lo vemos todos los días en la noticia, lo vemos con Elon Musk, con Tesla, qué está pasando a partir de estas novedades. Les quería traer la definición exacta, que un poco está ahí, para no llenar la diapositiva, eh, que es sobre la Dirección General de Tráfico de España, que habla que son los vehículos que poseen capacidad motriz equipado con tecnología que permita su manejo o conducción sin precisar la forma activa de control o supervisión de un conductor, tanto si dicha tecnología autónoma estuviera activada o desactivada de forma permanente o temporal. Entonces, bien, esto de tecnología activada o no es importante a la hora de ver lo que es un coche autónomo, ¿no? Porque uno pensaría que un coche autónomo quizás es solamente cuando es un vehículo que se maneja solo, y no es tan así. Acá vemos los primeros ejemplos, los primeros intentos de coches autónomos que se han dado, y la primera distinción que vamos a hacer es en semiautomatizados y automáticos. Los coches automáticos son aquellos que se manejan por sí solos, como ya habíamos visto, por ejemplo, Herbie, que en un momento iba por sí solo y podía transportar pasajeros y demás. Semiautomatizados son los que hoy en día están en su 95%, donde el ser humano tiene la posibilidad de agarrar el mando en cualquier momento. Y es importante recalcar esto porque hay que ver si el ser humano tiene la posibilidad de agarrarlo o debe agarrar el mando en cualquier momento, ya que hay distintos coches autónomos según su nivel de automatización, como vamos a ver ahora. Bien, para entender un poco el algoritmo que poseen los coches autónomos, son una serie de decisiones a través de lo mismo, de aprendizaje automático, de deep learning, de machine learning, a través de distintos inputs y outputs que va sacando el sistema, ¿no? Y acá algo muy, muy interesante que se relaciona mucho con esto es, como se muestra acá, el dilema del tranvía. La consigna es imaginarse que uno está manejando un tranvía, que si sigue por el mismo carril va a atropellar a 5 extraños, pero tiene la posibilidad de que un colaborador apriete un botón y que se desvíe y atropelle a alguien de su familia con el tranvía. Entonces, ante esta serie de algoritmos, el coche autónomo se va a ver constantemente, ¿no? Hay un ejemplo también, por ejemplo, que habla sobre un coche autónomo que va sobre la vía pública y tiene la posibilidad de atropellar a una anciana, de chocarse contra un poste y que sufra daño la persona que está dentro,
o que vaya para el otro lado y atente sobre una vidriera. Entonces son esas decisiones sobre las cuales el coche autónomo tiene que tener el entrenamiento de algoritmo necesario y suficiente para poder tener conocimiento de lo que va a hacer, ¿no? Imagínense que si el coche nunca fue entrenado para eso, cuando llegue a esa situación, si es que llega, ¿qué va a hacer? Y tampoco es que podemos estar poniendo personas todo el tiempo para que las atropelle solamente para entrenarlo, ¿no? Sino que es un algoritmo mucho más complejo, es un sistema que va mucho más allá que esto y se enfrenta al dilema del tranvía constantemente, a situaciones de riesgo por una cosa o por la otra, para ver para dónde avanza. Y en cuanto a esto, tenemos los niveles de automatización, como le decía, según la SAE International, que son 6 niveles de automatización, que los tengo en otra diapositiva. Tenemos, ahí en el chat, bueno, el machine. Es un poco del dilema del tranvía, me parece. El juego del tranvía, perfecto. Perfecto, buenísimo, Nicolás, muchas gracias. Por si alguno después se quiere meter ahí. Muy bien. Entonces, en cuanto a los niveles de automatización, tenemos el nivel 0, donde la automatización no existe, donde es una condición manual, una conducción manual, donde hay algunas cosas automatizadas, como por ejemplo en el nivel 1, como por ejemplo los monitores de velocidad, de control de velocidad y demás. Una automatización parcial, donde puede controlar la aceleración, por ejemplo, y puede tener, y donde el humano debe tener el monitoreo total de la situación. Una automatización condicional, donde se puede tener algunos rasgos del manejo automático, pero que sigue siendo necesario el manejo del humano. Y en el 4 y 5 nos encontramos ante los niveles de automatización más altos, ¿no? El alto y el completo, donde se le va a ordenar al humano que actúe en determinadas situaciones que pueden llegar a tener en riesgo su vida o su integridad o la integridad del coche, y la interacción completa, donde no se necesita la interacción o la atención humana. Un poco hablaba Nicolás la clase pasada y les mostraba el video donde se necesitaba la interacción humana del conductor y no había resultado, y es por eso que había habido un choque. O, por ejemplo, que el algoritmo estaba mal entrenado, entonces cuando vio un coche estacionado en la autopista, esto fue un accidente muy, muy conocido que salió hace 2 o 3 años, cuando vio un camión estacionado en la autopista, no lo reconoció como un camión estacionado, sino que lo reconoció como un camión en movimiento, entonces se lo llevó por delante. En ese caso, la inteligencia artificial no le pidió la interacción al humano, pero sin embargo hubo una falla, un bug, no sé si ese término lo vamos a ver, me parece que no está en las diapositivas. Un bug es un error del sistema, un error en la programación del código que lleva a no reconocer, por ejemplo, el camión en este caso. Y por último, algunas regulaciones en materia de coches autónomos. Por ejemplo, la regulación de California, donde se debe contar con un tipo de licencia adecuada para manejar un coche autónomo, y parece una paradoja, ¿no? Que se necesita una licencia para manejar un coche autónomo porque supuestamente no lo está manejando. Pero en California, por ejemplo, solamente se permiten en los estadios de prueba, y el conductor que tiene que estar supervisando la situación tiene que tener una licencia especial. En Colombia se dictó un acta donde se autoriza la circulación de estos vehículos siempre que haya algún tipo de anulación manual posible. Como vemos, se repite la tendencia a no versar todavía sobre la automatización completa. Tenemos en Tennessee el sistema de conducción automatizado, que es una larga carta donde se imponen las distintas responsabilidades, la supervisión obligatoria de un operador humano, la responsabilidad, por ejemplo, que se exonera al fabricante si se le han hecho modificaciones de fábrica al coche. No es como cualquier coche común que nosotros podemos sacarle, no sé, el motor o el líquido refrigerante, sino que si se le introduce alguna modificación humana a un coche, el fabricante deja de ser responsable. Y un poco también la regulación japonesa, donde se pone como responsable no solo al conductor, sino también al dueño del vehículo en una responsabilidad de suerte solidaria.
Muy bien. Acá tenemos un poco las noticias que salen día a día. Presentan una demanda contra Tesla por la muerte de un joven en un accidente ocurrido, que el siniestro fue ocasionado por el piloto automático defectuoso, bueno, un poco de lo que hablábamos hoy. ¿Habrá sido por el piloto automático defectuoso o habrá sido que se le había pedido la intervención humana? En cualquiera de los dos casos es peligrosísimo. Nuevo accidente con autos Tesla con piloto automático. Durante periodos prolongados se puede mantener la mano fuera del volante. Todavía no estamos hablando en el mundo de una automatización completa, de algo que no necesite ninguna operación humana, ninguna interacción humana. Pero estamos en camino a eso y muy pronto tengamos novedades. Y acá un poco, ¿qué haría nuestro ordenamiento ante los vehículos autónomos? Y se habla mucho, y es importante reconocer, casi sin querer seguramente, que nuestro ordenamiento ha usado una terminología flexible sobre estos coches autónomos. No ha dicho coches, no ha dicho automóviles, ni nada de eso, sino que ha dicho vehículos. Entonces nos dice, los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos. Un poco lo que veíamos con la robótica, ¿no? ¿Quiénes son sujetos responsables? El dueño y el guardián. El guardián, que habíamos dicho, que era el que actualizaba el software, el que hacía modificaciones periódicas en pos de mantener el dispositivo, y el dueño del vehículo. Y conexo a la teoría del riesgo que hablábamos con la robótica, toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o las circunstancias de su realización. Entonces vemos ahí quien introduce un riesgo en la sociedad es quien va a ser responsable del mismo. Por último, en esta parte de responsabilidad civil, y después para no hacer tan larga la clase, vamos a hablar muy brevemente sobre los sesgos algorítmicos. Vamos a hablar sobre los motores de búsqueda, que quizás conocen qué es, porque los usamos todos los días, ¿no? Quizás sin darnos cuenta, al hacer una búsqueda en Google, en Yahoo o en el motor de búsqueda que usemos, estamos usando y les estamos entregando datos también con las búsquedas que usamos a estas empresas. Quería explicar un poco esto con el fallo LSN con Yahoo Argentina y con Google, que es el caso de una actriz argentina muy conocida que ha demandado a estas dos empresas porque se había filtrado un video íntimo suyo por los motores de búsqueda. Entonces, ella ponía su nombre en el motor de búsqueda y lo primero que saltaba eran estos videos íntimos. Entonces, ha demandado a estos motores de búsqueda por el uso indebido de su imagen, por injuria, por muchas cosas. Y más que nada lo que ella quería era una indemnización por daño moral, que finalmente, ya les adelanto, la Cámara reconoció y le dio la indemnización por daño moral, pero lo que principalmente quería ella era que se desindexe, esta palabrita, desindexe su nombre de esos motores de búsqueda. Entonces, ¿qué dice Yahoo y qué dice Google? Dicen, nosotros no tenemos la responsabilidad de lo que aparezca en las páginas web. Lo que aparece en las páginas web es responsabilidad de los dueños de aquellas. Nosotros solamente mostramos resultados. Lavándose las manos, han dicho, nosotros solamente mostramos esa carátula sobre resultados más buscados, o sobre en realidad lo que nos aparece primero son las páginas mejores pagas, ¿no? Los que más pagan publicidad, lo que llamamos el SEO, SEO con S. Entonces, bueno, ella lo que quería era desindexar esas búsquedas para que desaparezca su nombre, su video ligado a su nombre. Lo que responden también los motores de búsqueda es que ellos no tenían la posibilidad de hacer eso, sino que era un dispositivo de inteligencia artificial que elegía, o que elegía entre comillas en realidad, qué búsquedas deberían aparecer primero, ¿no? Y esto se debe a la popularidad de los resultados, como he dicho, la publicidad y demás. Entonces nos surge una pregunta, ¿la elección de contenido es humana? Lo que dicen los jueces, en base a lo que informa un perito informática, es que sí, la elección de contenido es humana, que las empresas, hayan decidido ligarla a un sistema de inteligencia artificial, ya corre por su responsabilidad. Pero la solución era cambiar el código HTML, que es un
un lenguaje enriquecido de texto, en realidad no llega a ser un lenguaje de programación, pero había que cambiar las etiquetas de index por no index y de follow por no follow, para que no sigan esos resultados y para que no se indexen esos resultados de esas páginas a la búsqueda de su nombre. Entonces, como vemos, la inteligencia artificial siempre es controlada por una persona humana. Quería llegar a ese punto, ¿no? A que la inteligencia artificial muchas veces nosotros, o las empresas en realidad, aducen que tienen su autonomía y que llegan a resultados que no son posibles descubrir porque el algoritmo y demás, y en realidad quizás siempre hay intervención humana en estos casos, por ejemplo en el de los motores de búsqueda, para decir que se muestra y que no. Entonces, bien, hasta ahí vamos con responsabilidad. Han quedado claramente muchos temas, muchos lugares para profundizar, pero bueno, la idea es dejarlos con cosas concretas para que ustedes puedan después investigar por su cuenta, si deciden también hacer sobre estos temas el trabajo de investigación que tienen que hacer, poder profundizar sobre esto. Después les dejo mi mail, me pueden pedir información sobre lo que gusten y demás. No sé si alguien tiene una pregunta, algo para comentar, algo para aportar sobre estos temas de responsabilidad civil en IA. Facundo, en la clase pasada también Nicolás planteó algunos aspectos de la mirada desde el derecho del consumidor, digamos. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido estos desarrollos? Si bien él lo marcaba desde las teorías centradas particularmente en la cuestión penal, acá vos lo que los anclajes jurídicos que estás tomando básicamente son netamente de derecho civil puro y duro, ¿no? Del de Vélez, ¿no? Pero en responsabilidad por el producto y demás, ¿cómo se está discutiendo? ¿Cómo lo ves en nuestro derecho particularmente? Sí, hay muchas regulaciones, intentos de regulaciones que se están dando, discusiones que se están dando también sobre si se debería asemejar esta responsabilidad civil de inteligencia artificial a la ley de defensa del consumidor, por ejemplo, a la responsabilidad por adquirir un producto, a la responsabilidad que le correría al fabricante por un producto que nosotros adquirimos y que después, con estos factores de impredictibilidad, dispare para otro lado, ¿no? Es importante ver cómo los sistemas juegan para muchos lados y hay un abanico muy, muy amplio, porque también, por ejemplo, le llamamos robot a la maquinita que limpia los pisos por sí sola, ¿no? Y si bien hay algunas que tienen aprendizaje automático, vemos ahí cómo seguramente se puede aplicar por analogía, y seguramente algún juez lo haga, la ley de defensa del consumidor, ¿no? Yo pedí esta máquina para que limpie los pisos y tiene inteligencia artificial, por ejemplo, que reconoce diferentes paredes, diferentes huecos de mi casa, y en realidad se va siempre al pasto, o se va siempre al patio donde no hay nada que limpiar y demás. Bueno, se podría empezar a hablar de una responsabilidad por el producto, se podría empezar a tomar la ley de defensa del consumidor también para distintas adquisiciones de sistemas, de inteligencia artificial y demás. Es una discusión que está muy en boga, asociada también con esta teoría del riesgo que propone el derecho civil tradicional, como decía José. Muy importante esto que dice Ernesto. Las empresas dicen que no pueden por el algoritmo, pero tampoco revelan el algoritmo ni los códigos fuentes como para determinar esa situación. Exactamente, es un poco lo que hablábamos recién de la caja negra, ¿no? De ese acuerdo de confidencialidad que firman los desarrolladores con la empresa para no exteriorizar esos códigos. Es muy interesante, después si quieren leer la demanda, en realidad la sentencia que incluye los racontos de la demanda y la contestación, de este caso LSN con Yahoo y con Google. ¿Por qué? Porque no me acuerdo si se lo di a José para que lo suba, creo que sí, me parece que está en cátedras, así que lo pueden ver por ahí. Es muy interesante porque las empresas dicen, lo hace el algoritmo. No, nosotros no responsabilizamos. E incluso, algo muy, muy interesante y casi cómico que dice Google, no, si llegara a salir una sentencia favorable como esta,
sería la ruina de los motores de búsqueda, de las empresas de búsqueda. A Google le cobraron creo que 60.000 pesos por esta demanda, claramente no le hizo ni un rajuño. Entonces es esta ambición por no dar a conocer sus códigos fuentes, sus algoritmos, y tan simple como era cambiar en este caso del nombre de la modelo, el término index por no index, para que no se indexen las páginas. Pero bueno, detrás siempre hay un gran negocio también con las páginas que pagan publicidad y demás. Imagínense que yo les decía que los primeros resultados eran quienes más pagaban, ¿no? Y bueno, claro, imagínense que cuando desindexan un resultado, también tiene que arreglársela con esas páginas, con esas empresas que han pagado para que aparezcan primero. Así que bueno, muy bien, hasta ahí con responsabilidad civil. Vamos rapidito con sesgos algorítmicos y después si quieren hay algún espacio para dudas, si no pueden profundizar ustedes. Actualmente se usa mucho para pagar páginas de scam. Totalmente. Sí, totalmente. Ustedes podrán ver cuando hacen una búsqueda, cómo les aparece arriba el anuncio en negrita. Bueno, son las páginas que más abonan, ¿no? Y como bien dice Maximiliano, los exchanges, las billeteras virtuales, cómo hacen publicidad pagando además con eso, que probablemente si ustedes tengan una aplicación en el celular, 5 de 10 publicidades van a ser sobre criptomonedas, sobre mundos donde más puedan pagar, ¿no? Bien, un poco habíamos hablado sobre qué son los algoritmos hoy, esta serie concatenada de pasos con un input para llegar a distintos outputs. Y bueno, habían hablado la vez pasada con Nicolás sobre qué son los sesgos. Como alguien bien dijo, no me acuerdo quién, había dicho como primera impresión prejuicio. Y es eso, es un prejuicio que tiene el sistema, que tiene la máquina, para no mostrar diferentes cosas. ¿Por qué no la muestran? Por diferentes motivos. Puede ser por un error en la programación, en el desarrollo del sistema, puede ser por un sesgo adquirido que estamos alimentando, estamos dándole datos a ese sistema que no son lo suficientemente equitativos para poder hacer una regulación integral, para hacer un output integral en realidad. Y ahí es cuando llega, que habían hablado un poco, el caso de Joy Buolamwini. Les dejo este video, no lo vamos a mirar porque mira, dura 10 minutos me parece, de cómo ella está luchando con el sesgo en los algoritmos. La palabrita sesgo en inglés es bias, para que lo puedan identificar en YouTube después. De cómo ella está luchando porque creó un sistema de inteligencia artificial, una especie de espejo, y que este espejo no reconocía su cara, solamente por ser afroamericana, porque se dio cuenta que después la intentaba con personas de piel caucásica y andaba lo más perfecto. Entonces, cómo ese desarrollo, cómo ese programa había sido totalmente sesgado para llegar a resultados así, que no son más que una forma también de discriminación, ¿no? Y que hay que estar atentos a quienes están en este desarrollo de inteligencia artificial, en esta investigación de inteligencia artificial, de qué datos son los que proporcionamos, de a quienes estamos excluyendo, incluso también por sesgos adquiridos humanos, de lenguaje, de percepción y demás. Por ejemplo, hay un sesgo de lenguaje muy característico en el inglés. Mankind es humanidad. Empieza con la palabra man, que es hombre. Y bueno, nos empezamos a preguntar por qué, y si desarrollamos un sistema con la palabra mankind, va a estar sesgado también, porque ya nuestro lenguaje está sesgado. Y por eso es tan complejo este tema, y por eso es tan difícil también regularlo, y es tan difícil evitarlo también. Bien, para cerrar un poco, bueno, acá tiene un esquema de cómo el sesgo se va retroalimentando con a veces más sesgo, ¿no? Nosotros le damos un input sesgado al algoritmo. Como ya habíamos dicho, le damos información sesgada, como por ejemplo el lenguaje. El algoritmo nos da un output también sesgado, nos da un resultado sesgado, claramente. Y esto es un círculo vicioso que se va alimentando a sí mismo,
sobre distintos sesgos, ¿no? Eh, y es difícil acabar con eso. ¿Por qué? Más que nada con este Machine Learning, Deep Learning que les había explicado, es difícil llegar a ver dónde está el sesgo, llegar a poder encontrarlo, porque después el desarrollador, el código que había puesto inicialmente, es totalmente distinto al que una máquina llega después de un proceso. Es el caso, por ejemplo, de Amazon. Amazon todavía tenía un reclutador de recursos humanos que después de varios meses, después de un tiempo, se llegó a la conclusión de que estaba incorporando a 90% de personas de género masculino, ¿no? ¿Y por qué? Porque la mayoría de los empleados de Amazon eran de género masculino. Entonces, ya el sistema está sesgado desde el arranque. Entonces, ¿cómo pretendemos que se emplee no sé, a género equitativo, que se emplee a más mujeres, si ya los datos que cargamos están sesgados? Y la gran pregunta es cómo cargamos datos que no estén sesgados, ¿no? ¿Cómo cargamos datos verdaderamente equitativos? ¿De dónde los sacamos? Porque nosotros estamos queriendo reclutar empleados de Amazon. Y si no podemos usar a los datos de los empleados de Amazon, ¿de dónde los sacamos? Bueno, ahí es la gran incógnita. Lo mismo, el sistema de salud estadounidense. Hace unos años se había descubierto que la inteligencia artificial que clasificaba a los distintos tipos de pacientes con los distintos tipos de enfermedades, le ponía un riesgo de vida menor a aquellas personas con piel afroamericana también, otro sesgo racista, ¿no? Por ejemplo, no sé, había dos personas con cierto cáncer, exactamente en la misma situación clínica, y a la persona afroamericana le daba un rate, sí, un puntaje de riesgo de 30 y a la persona de piel caucásica de 50. ¿Y esto por qué si era exactamente la misma situación clínica? Y es ahí cuando aparece el sesgo, ¿no? De cómo se había tratado en el pasado los datos de las personas con piel afroamericana y demás. Y por último, ImageNet, un banco de imágenes. Si uno, ahora no sé cómo estará funcionando, pero hace unos meses si uno ponía la palabra bride, la palabra novia en inglés, le iban a saltar todo tipo de novias del mundo occidental. No iban a aparecer novias que se estuvieran por casar del mundo oriental, con sus respectivas vestimentas y demás, sino que era el típico modelo norteamericano de novia. Entonces es un sesgo estereotipado, ¿no? Un sesgo también de geográfico en algún sentido, cultural también, de por qué estaba mostrando distintos tipos de resultados. Y lo mismo va a pasar y ustedes pueden investigar y encontrarse con muchísimas, ahora no me acuerdo exactamente qué ejemplo había hecho Nicolás, pero había hecho uno muy interesante, había de búsquedas en Google, ¿no? Ustedes pueden poner una palabra, la misma palabra cambiándole una letra, que significa lo mismo, no sé, y encontrarse con resultados totalmente distintos. No sé, en algún momento también eso se ha solucionado, me parece, pero uno ponía Schoolboy y le aparecía un chiquito yendo con la mochila de escuela y ponía Schoolgirl y le saltaba quizás imágenes de mujeres, páginas pornográficas y demás. Eh, entonces, bueno, ¿de qué manera están sesgados todos estos sistemas de inteligencia artificial? Este es un jueguito que les voy a dejar para que lo hagan después. Sí. No, perdón que te interrumpa, y justamente en relación a estos ejemplos de búsqueda que estabas comentando y que trabajamos en la clase pasada con Nicolás, a mí en una clase, en otra clase, en una actividad práctica que realizamos, les planteé a los estudiantes que busquen una palabra. Yo doy introducción a la sociología, ¿no? Esta clase era de introducción a la sociología, y que busquen, creo que era trabajo flexible, o flexibilidad del trabajo, una cosa. Lo que aparecía, lo que mostraba, eran todas las referencias a, sobre todo en el buscador de imágenes, ¿no? Coordinar tiempo perdón, vida privada y vida laboral, acomodar tus horarios, cuando estamos justamente, este tema de flexibilidad laboral tiene otro sentido también o sea, en el desarrollo
social, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden llegar a direccionar estas búsquedas, tanto desde lo estético, como planteaba Nicolás, o como el ejemplo que estás dando vos, hasta en las construcciones políticas, ideológicas, en relación a cómo orientar o no un determinado concepto? Totalmente. Sí, 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 totalmente. Todo, sí, 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 todo el escándalo de Cambridge Analytica y demás es muy interesante para ver todas estas cosas, ¿no? Las votaciones y demás. De cómo la sociedad también se deja llevar por estos sesgos porque es lo que se le presenta día a día, ¿no? Y cómo van formando un inconsciente colectivo también estos sesgos, ¿no? Es muy loco y es muy interesante también lo que dice Julieta y el aporte de Ernesto, que es imprescindible que de una manera u otra siempre se tengan que proteger los derechos humanos, totalmente. Vamos a eso y un poco el rato que estuvimos charlando eh, se basó en eso, ¿no? En ver dónde están los derechos personalísimos acá de nuestro Código Civil y Comercial. ¿Qué nos corresponde hacer con todo esto? Ya sea desde la indexación de proteger un derecho a la imagen, ya sea desde el caso que vimos recién de los sesgos, para evitar los estereotipos. Me parece que hay una gran beta para poder hacer justicia ahí, y bueno, es interesante todo eso. Bueno, para ir cerrando, no hacerlo mucho más largo, después les dejo este jueguito, si quieren anótenselo, para ver qué tan sesgados están ustedes, para ver cómo reaccionan ante distintos datos que le da. Ustedes van a ser reclutadores de gente, van a ver el jueguito está en inglés, creo que lo pueden traducir igual. Van a ser reclutadores y para ver qué tan sesgados están de acuerdo a cierto nombre, a cierta característica de la persona. Está bastante interesante porque nos damos cuenta que nuestra conciencia está sesgada ya de por sí. Eh, y bueno, ver cómo podemos solucionar eso o mejorar en eso es uno de los grandes interrogantes que tenemos. Y para cerrar, esta frase polémica de Nick Bostrom, para dejarlos reflexionando un poco. Acá dice la inteligencia de la máquina, pero bueno, vamos a aplicar la inteligencia artificial, que dice que es la última invención que la humanidad necesitará hacer, necesitará crear. Polémico por sobre todo, pero bueno, nos podemos empezar a preguntar por qué. Si estamos trascendiendo hacia una nueva forma de humanidad, si estamos trascendiendo una nueva forma de sociedad también. Muchos ven la inteligencia artificial desde una mirada quizás apocalíptica, distópica, eh, y bueno, está en nosotros ver si este titular que les nombraba al principio de la clase, de la inteligencia artificial está llegando, vamos a perder todos nuestros trabajos, es en verdad así, o va a ser un avance para la sociedad y un cambio, una modificación, como lo han sido todas las revoluciones industriales, ¿no? Trabajos se han modificado y han mutado a lo largo de la historia muchísimas veces. El derecho civil del que tanto hablamos hoy era algo totalmente distinto, pero con bases idénticas en el derecho romano del siglo VI y VII antes de Cristo. Entonces, bueno, ponernos a pensar qué tipo de sociedad estamos atravesando, qué papel tiene la inteligencia artificial y qué papel podemos tener nosotros en todo eso para ir adecuándonos a lo que nos toque, ¿no? Queda un poco también la reflexión de cada uno, ver hacia dónde vamos y qué podemos hacer con eso. Así que bueno, hasta acá. Si quieren hacer aportes, preguntas, ahí tienen mi mail. Por cualquier cosa, si me quieren pedir textos, información, bibliografía, más que encantado. Genial, Facundo, genial. Muy claro, la verdad que muy bueno. Perdón. Muy claro, me gustó los anclajes que pudiste hacer, jurídicos, como para traer a nuestras propias normas y nuestras propias realidades, los propios debates que se vienen planteando en el derecho nacional. Me llama un poco la atención que haya muy poco desde lo regional en este plano, eh, pero bueno, obviamente ya con lo que hay
genera situaciones de análisis y de revisión al respecto. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? ¿Comentarios? Sí, Ernesto. Bien, tengo activado el audio y todo. Una cuestión sobre este último punto de los sesgos que estaba trabajando. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la inteligencia artificial se carga o aprende los datos que subimos. Eso es un punto. Pero hay que tener otra cuestión en mente también, que hay varios estudios que indican que el humano tiene serios problemas para apartarse de la decisión que toma una máquina. Digamos, si la máquina dice que sí, es muy difícil que el humano diga que no. Claro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Imaginemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde en determinadas localidades la policía tiende a detener a chicos de clase baja con gorrita y la campera con capucha. Se van cargando esos datos. Y eso, en esa parte, es criticable, es solucionable y se puede llegar a que el juez diga, no, esto fue un prejuicio del oficial que lo detuvo. Ahora, si esos datos se cargan en inteligencia artificial y es la computadora la que manda a detener a esa persona que va con gorra y capucha, va a ser mucho más difícil lograr que se retrotraiga esa decisión. Por este punto de que el juez, y le digo, hay estudios bastante comprobados en ese punto en otros países, de que el juez le va a ser muy difícil alejarse de esa decisión que tomó la máquina. Entonces, los sesgos en la inteligencia artificial, particularmente en materia penal, pero puede ser abierto a cualquier otro lugar, pueden generar una profundización de los conflictos sociales que existen hoy en día. Sí, sí, Totalmente. claramente, totalmente. Conectado a lo que dice Ernesto, hace poco estaba investigando sobre un sistema de inteligencia artificial que pensaban implementar en Salta, no sé si está actualmente vigente, para prevenir embarazos adolescentes. Ustedes imagínense la cantidad de sesgos que podría llegar a tener ese sistema. La cantidad, no sé qué datos le habrán dado. Hoy día se dice que se usa inteligencia artificial para todo, ¿no? Y bueno, un claro ejemplo de eso. ¿Cómo podemos prevenir embarazos adolescentes? Yo creo que discriminación como mínimo ahora en esos sistemas. Es muy interesante lo que se plantea. Y bueno, como dice Ernesto, si nos dice la máquina, no, bueno, está bueno. Y algo muy importante que me olvidé para decir que probablemente digan en otras clases, es importante ver para qué usamos la inteligencia artificial, si para análisis o para toma de decisiones, porque eso es una clave para ver si estamos usando bien o no la IA. Si es para análisis, la mayoría de las veces es válido porque, bueno, en última instancia la decisión la tomaremos con ese análisis de datos. En cambio, si elegimos que el sistema disponga una solución, una decisión, una respuesta, ahí es cuando vamos a tener que estar muchísimo más atentos, porque como dice Ernesto, es muy difícil apartarse del sí o del no de la máquina, porque muchas veces también la creemos superior, ¿no? Por todo ese análisis que hizo. Sí, 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 Y digamos completamente. que muchas distopías tecnológicas arrancan por ahí. La inteligencia artificial que carga datos y termina resolviendo que el mayor riesgo para la sociedad o para la humanidad o para el planeta son los humanos. Sí. Digo, Yo Robot y varias otras. Sí, sí, sí. Incluso hoy cuando hablábamos, cuando estabas hablando, Facundo, respecto de, bueno, de la lógica del algoritmo, ¿no? Y de cómo se cargan los datos y cómo se construye y qué datos se van generando. Y vos ponías el ejemplo de la lámpara como para explicar
creo que uno de los puntos interesantes para pensar es el valor de la pregunta, ¿no? Que el valor de la pregunta que te abre la captura de datos, el levantar datos. Entonces, ¿cómo se construye? ¿Qué sentidos tiene el valor, los valores de las preguntas que se van haciendo para resolver los diferentes problemas que se van presentando en la construcción del algoritmo? Es un punto de atención, se me ocurre, justamente para saber para tener en cuenta qué posible información, o justamente que vienen de las respuestas, se pueden obtener, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, es un punto a tener en cuenta y que es muy interesante también con sistemas de inteligencia artificial que se están desarrollando ya en nuestro país. Lo verán en la clase de Administración y Justicia, pero bueno, cómo hay sistemas que están ayudando a tomar decisiones judiciales, ¿no? Como por ejemplo Prometea, Petetoria. No solo hay análisis, sino que hay una tentativa de respuesta que después el funcionario la elige o no, ¿no? Pero bueno, sí, ver qué tipo de preguntas se están haciendo es muy importante para también, en algún sentido, descubrir estos sesgos, ¿no? Hay una autora que dice que los sesgos algoritmos se resuelven quizás introduciendo más algoritmos digamos, de solución, ¿no? Bueno, introduzco un algoritmo que pregunte si puede haber algún sesgo, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, también es una posible solución. Difícil, compleja, pero también se puede ver por ahí. Bien. Bien, genial. Y después anda a encontrar el perito que diga cuál fue el algoritmo que falló en esa mamusca matemática. Sí, 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 sí. Sí, y además cuando el problema también está cuando estos desarrollos se hacen de manera colectiva, ¿no? Justamente, y que el desarrollo de software es colectivo de por sí, ¿no? En grandes líneas. Bien. Sí, sí. Bueno, por mi parte, nada más. No sé si alguna otra pregunta, intervención, comentarios, y si no, nada más que agradecerte, Facundo. Bueno, vas a estar en las clases. Te matriculé en las cátedras virtuales también porque me había olvidado, como para que también puedas ver el material que tenemos ahí y ese tipo de Buenísimo. cosas. Y bueno, por lo pronto, nada más por esta parte. Nos vemos el fin de semana que viene. Perdón, el fin de semana no. La semana que viene. Y nada, buen fin de semana. Esto era lo que les quería comentar. Una cosita antes, Sí. para quien le interese, más el tema de ver cómo funciona la inteligencia artificial, quizás de un aspecto más técnico. La UBA, no sé si la han nombrado en otras clases, la UBA está dando becas para su programa de formación, donde se le iba a dar se dan módulos de código, módulo de gobernanza de datos, módulo de regulación de algoritmos y demás. Así que bueno, es una puerta abierta para entender un poco más el lado técnico. Así que bueno, muchas gracias por invitarme a la clase, José, Ernesto, encantado, y bueno, espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias, excelente clase y nos vemos la semana que viene. Adiós, buen fin de. Adiós, Muchas buen fin de gracias. semana. Muy buena clase. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias. Chao.